¿Y si te dijera que los 12 discípulos de Jesús no murieron en paz? Que sus finales no fueron tranquilos ni dignos como muchos imaginan, sino que estuvieron marcados por el dolor, la persecución y muertes que, incluso hoy, siguen generando escalofríos. Que sus últimos momentos no fueron historias de calma, sino relatos de sufrimiento, valentía y, en algunos casos, escenas difíciles de creer. Que sus destinos fueron violentos, brutales y, en ciertos casos, simplemente inexplicables. Muertes que no solo buscaban acabar con sus vidas, sino enviar un mensaje a cualquiera que intentara seguir el mismo camino. Ejecuciones públicas, castigos extremos, y finales que parecen sacados de una historia demasiado oscura para ser real. Y lo más inquietante de todo, es que muchas de estas historias casi no se cuentan, no aparecen en lo que normalmente se enseña. Son relatos que han quedado ocultos entre textos antiguos, tradiciones olvidadas y versiones que pocos se atreven a mencionar. Detalles que por alguna razón se suavizan, o simplemente se ignoran. Hoy vamos a descender poco a poco, en el iceberg prohibido del trágico final de los discípulos. Un viaje que comienza en la superficie, con lo que la mayoría conoce, pero que nos llevará cada vez más profundo, hacia zonas donde la historia se vuelve confusa, inquietante y cada vez más perturbadora. Vamos a recorrer desde lo más aceptado y documentado, hasta lo más oscuro, lo más cuestionado y lo más impactante. Cada nivel revela algo distinto. Cada capa del iceberg nos acerca más a una verdad que no siempre es fácil de escuchar. Porque esto no es solo historia, es misterio, es duda, y es también una mirada a lo que muchos prefieren no ver. Así que quédate hasta el final. Porque el último nivel no es para cualquiera. Lo que se encuentra en el fondo podría cambiar por completo la forma en la que ves esta historia. Aquí empieza lo seguro, lo que más se enseña, lo que la mayoría ha escuchado alguna vez y casi nadie cuestiona. Son las historias que han pasado de generación en generación, las versiones más aceptadas, las que parecen claras, directas y sin contradicciones. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, según la tradición, fue crucificado, pero no de la manera habitual. Se dice que pidió ser crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Un final impactante, que refleja no solo sufrimiento, sino también una convicción profunda hasta el último momento. Santiago, conocido como Santiago el Mayor, su destino fue más directo, pero no menos violento. Fue ejecutado con espada, convirtiéndose en el primer discípulo en morir. Su muerte marcó el inicio de una persecución que con el tiempo alcanzaría a casi todos los demás. Juan, el caso más tranquilo, o al menos, eso es lo que muchos creen. Se dice que fue el único que no murió de forma violenta, que logró vivir hasta una edad avanzada, pero incluso aquí, hay detalles que no siempre se mencionan. Algunas versiones hablan de intentos de ejecución que no tuvieron éxito, lo que hace que su historia no sea tan simple como parece. En este nivel, todo da la impresión de estar claro, son relatos conocidos, repetidos, aceptados sin demasiadas dudas. Parece que entendemos lo que ocurrió, que todo encaja. Pero esa sensación dura poco, porque a medida que avanzamos, las certezas empiezan a desaparecer, las versiones comienzan a cambiar, los detalles ya no coinciden. Y lo que parecía historia firme, empieza a volverse incierto, porque no todos los finales están bien documentados, y algunos, simplemente, no encajan del todo. Y es justo ahí, cuando el iceberg deja de ser algo superficial, y empieza a volverse mucho más profundo. Aquí es donde empezamos a alejarnos de lo más conocido, y entramos en relatos que no todos han escuchado. Historias que no siempre aparecen en lo que se enseña, pero que han sobrevivido a lo largo del tiempo en textos antiguos, tradiciones orales y versiones que, aunque menos populares, siguen generando preguntas. Andrés, su final es uno de los más impactantes. Según muchas tradiciones, fue crucificado en una cruz en forma de X, distinta a la común. Pero lo más inquietante no es solo la forma, sino el tiempo. Se dice que permaneció allí durante días, consciente, hablando, sufriendo lentamente mientras su vida se apagaba poco a poco. No fue una muerte rápida. Fue un proceso largo, doloroso y completamente público. Tomás, conocido por sus dudas, pero su destino lo llevó mucho más lejos de lo que muchos imaginan. Las versiones más extendidas dicen que viajó hasta la India, donde terminó siendo atravesado por lanzas.
Un final violento, en un lugar lejano. Lo que abre otra pregunta. ¿Hasta dónde llegaron realmente estos hombres? ¿Y cuánto de eso conocemos con certeza? Felipe, su caso es aún más confuso. Se sabe que fue ejecutado, pero los detalles cambian dependiendo de la fuente. Algunos relatos dicen que fue colgado, otros aseguran que fue torturado antes de morir. No hay una única versión clara, y eso hace que su historia se mueva entre lo documentado y lo incierto. Y aquí es donde empieza la duda. Porque ya no estamos en terreno firme, las historias comienzan a variar, los detalles no coinciden, y lo que parecía claro, ahora tiene múltiples versiones. Ya no es tan fácil distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que fue transmitido con el paso del tiempo. Entonces la pregunta aparece inevitablemente: ¿qué es historia? ¿Y qué es tradición? ¿Dónde termina la realidad? ¿Y dónde comienza la interpretación? Y lo más inquietante es que esto es solo el inicio, porque lo que viene a continuación no solo es más confuso, sino mucho más oscuro. Aquí, las historias ya no encajan. Lo que antes parecía tener una línea clara, ahora se rompe en múltiples versiones, relatos que se contradicen entre sí, y detalles que cambian dependiendo de quién los cuente. Entramos en una zona donde la historia se vuelve borrosa, y la verdad, difícil de definir. Bartolomé, su caso es uno de los más perturbadores. Algunas fuentes antiguas afirman que fue desollado vivo, sí, literalmente, un castigo extremo, brutal, difícil incluso de imaginar. Sin embargo, no todas las versiones coinciden, algunas cambian los detalles, otras omiten partes, pero la idea central sigue siendo la misma: su final fue todo menos normal. Mateo, aquí la confusión aumenta aún más. No existe una única versión clara sobre su muerte. Algunos relatos dicen que murió en Etiopía, mientras predicaba. Otros aseguran que fue asesinado en circunstancias distintas, en otro lugar, de otra forma. Las diferencias son tantas, que es casi imposible afirmar con certeza qué ocurrió realmente. Simón el Celote. Su historia es probablemente una de las más enigmáticas. No hay un relato sólido, ni una versión dominante. Algunas teorías hablan de martirio, otras de una posible ejecución por motivos políticos. Incluso hay quienes sugieren destinos completamente distintos. Todos son hipótesis, nada completamente confirmado. En este nivel, ya no hay certezas. Lo que tenemos son fragmentos, piezas sueltas de información que no terminan de encajar. Relatos que han sido transmitidos durante siglos. Cambiando, adaptándose, perdiendo detalles en el camino. Aquí, la historia deja de ser una narrativa clara, y se convierte en un rompecabezas incompleto. Solo quedan suposiciones, interpretaciones y muchas preguntas sin respuesta. Pero si esto ya resulta inquietante, lo que viene después va mucho más allá. Aquí es donde el tono cambia por completo. Dejamos atrás la duda histórica, y entramos en relatos que resultan incómodos de escuchar, difíciles de imaginar, y aún más difíciles de aceptar. Este nivel no solo habla de cómo murieron, sino de la forma en que esas muertes fueron contadas. Judas Iscariote, el nombre que todos reconocen. El discípulo que traicionó a Jesús y cuyo final está rodeado de versiones que no coinciden del todo. Algunos relatos afirman que se ahorcó, consumido por la culpa, pero otros describen algo mucho más perturbador: una muerte grotesca, donde su cuerpo terminó de una forma violenta y difícil de visualizar. Dos versiones. Dos finales, y una historia que nunca termina de encajar completamente. Santiago el Menor. Su muerte también está envuelta en violencia. Se dice que fue lanzado desde lo alto del templo, un acto que por sí solo ya sería letal. Pero lo más inquietante es que, según ciertas tradiciones, eso no fue suficiente. Después de la caída, fue rematado. Un final que no solo habla de ejecución, sino de una intención clara de asegurarse de que no sobreviviera. Judas Tadeo, otro caso donde la información se diluye con el tiempo. Se sabe que fue asesinado, pero los detalles exactos se pierden entre distintas versiones. Algunas hablan de una muerte brutal, otras simplemente mencionan su martirio sin profundizar, y esa falta de claridad lo hace aún más inquietante. Porque deja espacio a la imaginación,
y a todo lo que no fue registrado. Aquí, la línea entre historia y horror comienza a desdibujarse. Ya no estamos solo frente a relatos antiguos, estamos frente a descripciones que parecen cruzar hacia algo más oscuro, más crudo, más difícil de procesar. Las muertes ya no son solo hechos, se sienten como advertencias, como actos diseñados para impactar, para generar miedo, para dejar una marca, y aún así, esto no es lo más profundo, porque lo que se encuentra en el último nivel no solo es perturbador, es algo que casi nadie se atreve a explorar. Aquí entramos en lo más inquietante, en la parte más profunda, donde ya no hay claridad, donde las versiones se vuelven más oscuras, y donde casi nadie quiere mirar demasiado tiempo. Este es el nivel del que casi no se habla, porque lo que aparece aquí no está del todo confirmado, pero tampoco ha desaparecido. Son relatos que vienen de tradiciones antiguas, textos fragmentados, historias transmitidas durante siglos, algunas modificadas, otras incompletas, pero todas con un punto en común: nunca dejaron de repetirse, y eso es lo que los hace tan perturbadores. Aquí ya no se habla solo de muertes, sino de cómo ocurrieron. Se habla de torturas prolongadas, de procesos lentos, donde el sufrimiento no era un efecto secundario, sino el objetivo principal, de castigos que no buscaban únicamente acabar con la vida, sino quebrar la voluntad antes del final. También se mencionan ejecuciones públicas, diseñadas para ser vistas. No eran ocultas, no eran discretas, eran expuestas, abiertas, pensadas para generar miedo en quienes observaban, para dejar claro lo que podía pasar si alguien decidía seguir el mismo camino. Y en medio de todo eso, aparece una idea constante: estas muertes no eran simples castigos, eran advertencias. Advertencias dirigidas no solo a ellos, sino a todos los demás. A cualquiera que escuchara su mensaje, a cualquiera que creyera, a cualquiera que estuviera dispuesto a continuar lo que ellos habían empezado. Intentaban detener algo. Algo que, en teoría, debía desaparecer con el tiempo, pero que hizo exactamente lo contrario. Porque a pesar de la persecución, del dolor, y de estos finales tan extremos, la fe no se detuvo. Siguió creciendo. Se expandió más allá de fronteras, más allá del miedo, más allá incluso de la muerte de quienes la llevaban. Y eso es lo más perturbador de todo, que ni siquiera el nivel más oscuro del iceberg fue suficiente para detenerlo.